Los cargos presentados contra el conductor que mató a 6 personas han sido modificados, todo lo que sabemos más adelante. Y los equipos de soldados estatales de Idaho ya regresaron de la frontera. En unos minutos, lo que salió de ese viaje. Y un jueves agradable y fresco, pero un clima mucho más cálido está en camino. Esos detalles en tan solo minutos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y yo soy Héctor Mendoza. Y Brenda, vamos a empezar con esto. Una actualización sobre el accidente de Idaho Falls que mató a 6 personas. Los cargos presentados contra el conductor han sido enmendadas. El viernes, la Policía Estatal de Idaho arrestó a Luis García Díaz, de 26 años, después de que le dieron el alta del hospital. Se enfrenta a 6 cargos de homicidio vehicular y ahora la policía dice que tiene evidencia de que conducía bajo la influencia de alcohol. La enmienda no cambia sus cargos, pero significa que la sentencia máxima es de 15 años en la cárcel por cada cargo. Y los jurados han estado deliberando en el juicio de Chad Daybell durante más de 5 horas. Y un recordatorio, Chad Daybell es el hombre acusado de asesinar a su ex esposa Tammy y a los hijos de su nueva esposa JJ y Tylee. Estamos en el punto del juicio cuando deben decidir si es culpable de 9 cargos, incluyendo múltiples cargos de asesinato en primer grado, conspiración y fraude de seguros. Y tendremos lo último en cuanto sepamos en nuestro sitio web ktbb.com/español. Y la policía aún está buscando a un sospechoso de homicidio que puede estar armado y ser peligroso. La policía de Mountain Home dice que respondió a un informe de persona desaparecida en el Motel Thunderbird el martes. Ahí los oficiales encontraron a un hombre muerto en una de las habitaciones del motel. La policía cree que es víctima de un homicidio y los investigadores identificaron al sospechoso como Brian McGee, de 58 años. Dicen que él se tomó el coche de la víctima, un Mazda XC9 gris 2010 con matrículas de Idaho E0688U. Otra vez, él puede estar armado y por lo que la policía advierte a cualquier persona que se entre en contacto con él, que tenga mucho cuidado y si tiene alguna información se le pide que se contacte con la policía. Los 2 equipos de soldados estatales de Idaho ya han regresado de la frontera de los Estados Unidos y México. Estaban 3 semanas en Texas. El gobernador de Idaho, Brad Little, hizo ese anuncio el miércoles. Dice que los soldados construyeron relaciones valiosas y aprendieron sobre cómo luchar contra el tráfico de drogas y personas. Little también dice que los soldados apoyaron los esfuerzos del estado de Texas para asegurar la frontera. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Aquí se presenta el cronograma del tiempo para aquí el Valle de Tesoro. Veamos que aquí el jueves un día soleado pero más fresco, pero cuando lleguemos al viernes vamos a tener una maravillosa despedida de mayo cuando veramos esas temperaturas subir. Vamos a continuar a ver esas temperaturas seguir calentándose para el fin de semana, pero también tenemos varios sistemas en movimiento que van a ver un incremento de nubes y también vamos a ver que unas temperaturas se bajan un poquito, pero para la próxima semana tenemos ese calor en camino y vamos a ver que esas temperaturas van a empezar a subirse a los bajos a medios 90s y aquí estamos viendo esa perspectiva de temperatura para el 4 a 8 de julio para empezar ese mes de junio. Vamos a ver que aquí donde se ve rojo y se ven estos colores más oscuros es donde vamos a ver que esas temperaturas van a empezar a subir y eso va a empezando el miércoles, llegando hasta el jueves. Llegamos el fin de semana y vemos esas temperaturas en los 80, vemos que empieza a bajar la temperatura el lunes, pero volveremos a ver esas temperaturas y aquí se ve lo que vamos a esperar, que está en el pronóstico, en los altos 90, casi a los 100. Vamos a seguir viendo esto y vamos a seguir en esa alerta para ver si llegamos a esas temperaturas mientras lleguemos a la semana que viene. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido del Valle de Mágico. Vamos a ver que esas temperaturas van a continuar, van a subir, bajar
posiblemente veremos lluvia para el lunes y continuaremos a ver que esas temperaturas van a subir. Y aquí el pronóstico extendido para el Valle de Tesoro, vemos que las temperaturas están en los 70 para el día jueves. El viernes veremos esas temperaturas empezar a subir a los altos 70, en los medio 80 para el sábado y el domingo. Y también vamos a ver posiblemente que esa lluvia empiece a llegar el lunes, pero rápidamente vamos a empezar a ver que esas temperaturas suben. Y ahí ven para el miércoles de la semana que viene que las temperaturas casi llegan a los 90 para empezar mediación de esa semana. Well, Hector, antes de irnos, el consulado tuvo un anuncio esta mañana. ¿Qué nos cuentas de eso? So, ellos tienen una colaboración con CapErs o con un banco que está aquí en el Valle de Tesoro, y ellos van a tener firmaron ese contrato para hacerlo oficial, para poder ayudar a las familias y a las comunidades hispanas. O tendré yo más información en nuestro sitio web ktbb.com/español mañana por la tarde, y veremos exactamente lo que eso significa para nuestra comunidad y lo que se va a poder aprovechar con los dos negocios. Y otra vez eso es ktbb.com/español.